Continuamos con el tema de la G cuadrado, con el análisis de datos categóricos. Ya hemos visto cómo se contrasta en las tres situaciones, en estudios prospectivos, en estudios retrospectivos y en estudios transversales. En esas tres situaciones tienes una tabla R por C, hemos hecho el ejemplo con una tabla 2×2, pero todo lo que hemos hecho sirve para cualquier tabla. R por C, R el número de filas, C el número de columnas, ¿vale? Lo que tiene que quedar claro es, porque yo aquí he dicho que para los niveles habituales, como para alfa 0,1 rechazo H0, para los niveles habituales, alfa 0,05 rechazo H0 y alfa 0,01 rechazo H0, porque el alfa es más grande que el p-valor, y el p-valor es el menor valor de alfa para el que se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, para esos tres niveles se rechaza la hipótesis. Lo que hay que tener cuidado es en lo que se dice una vez que dices que se rechaza la hipótesis, ¿vale? Hay que ir con cuidado porque dependiendo de si el estudio es decir, para que se entienda, nosotros tenemos tres tipos de estudios. ¿Vale? Aquí tenemos los prospectivos, los retrospectivos y los transversales. Cada uno tiene su hipótesis nula, y cada uno tiene su hipótesis nula. Lo que pasa es que los tres se resuelven con el test G cuadrado. Con el test G cuadrado se resuelven los tres casos, ¿vale? ¿Qué es lo único que hay que tener precaución? Es que cuando concluyes, es decir, tú la caja central, la que calcula en las tres situaciones es lo mismo. El estadístico es el mismo, se busca igual en la tabla, calculas el p-valor, todo es igual. Mientras solo digas rechazo H0, ahí no te mojas. Rechazo H0. Ahora, si yo te aprieto y te digo qué es lo que rechazas, qué es lo que estás rechazando, pues dependerá del estudio en el que estés, ¿vale? Es decir, si estás en este primer estudio, en el prospectivo, la hipótesis nula es la distribución de la enfermedad es la misma para cada nivel de riesgo. ¿Qué puedo decir si el test es significativo? Si rechazo H0, ¿qué puedo decir? Puedo decir, la distribución de la enfermedad es significativamente distinta para al menos un nivel de riesgo, ¿vale? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es, si el contraste es de un estudio prospectivo, tu conclusión, hombre, puedes decir rechazo la hipótesis nula, ya, pero ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que la distribución de la enfermedad es la misma para cada nivel de riesgo. ¿Cuál será la conclusión? Que existe o que la distribución de la enfermedad es significativamente distinta para algún
nivel de riesgo. Es decir, que no en todos los niveles de riesgo es igual. Alguno es significativamente distinto. ¿Vale? ¿Qué puedo decir si el estudio es retrospectivo? El estudio retrospectivo, la distribución del riesgo es el mismo para cada nivel de enfermedad, eso es H0. Por tanto, podré decir, la distribución del riesgo es significativamente distinto para algún nivel de enfermedad. Algún nivel de enfermedad, la distribución del riesgo no es igual que en el resto de niveles, significativamente. ¿Y qué podré decir si el estudio es transversal? Porque el estudio transversal es que riesgo y enfermedad son independientes. Yo podré decir que son significativamente dependientes. Que son significativamente dependientes. Las tres situaciones se resuelven igual, se calcula el mismo p-valor, pero la hipótesis y la conclusión, la hipótesis, tres hipótesis distintas, tres conclusiones distintas. Zona central, los tres se resuelven igual, ¿vale? Y ahora os quiero llevar al grafo director, porque en el grafo director creo que alguien puede pensar que he contado cosas distintas. Fijaros en el grafo director. Contraste de igualdad de C distribuciones polinomiales, una tabla R por C, ¿vale? Ahora haremos un ejemplo de eso. Los esperados son el total de fila por el total de columna partido por el gran total, los esperados en cada celda. Y si os fijáis, el estadístico G cuadrado, que lo tenéis, ¿dónde estoy? Aquí. El estadístico G cuadrado no es exactamente igual al que yo he dicho. Es el mismo número, lo que este es, creo, un poco más fácil de calcular. Os lo voy a escribir. Observados al cuadrado partido por esperados. Es decir, observados, el estadístico G cuadrado, que todos sabemos ya que es la suma desde igual 1 hasta R, la suma desde J igual 1 hasta C de los observados menos los esperados al cuadrado partido por esperados. Esto, que es bastante alambicado, es lo mismo, se puede calcular igual. Lo que aquí se intuye más dónde es la zona de rechazo, porque comparas observados menos esperados. Si son muy parecidos, el estadístico vale 0 y no se rechaza. Si observados menos esperados son muy distintos, el valor del estadístico G cuadrado es grande, y si el valor del estadístico G cuadrado es grande, se rechaza la hipótesis. ¿Cuál es la fórmula? Es la misma. Desde igual 1 hasta R, desde J igual 1 hasta C, observados al cuadrado partido por esperados, y al final menos O más, el total, el gran total. Repito, lo que se hace, esta es más fácil de calcular. Esta, porque coges los observados al cuadrado, los divides por los esperados y no tienes que ir haciendo, es el mismo número, sale la misma cantidad, son operaciones matemáticas, ¿vale? Lo único que el primero es más intuitivo para saber dónde está la zona de rechazo y el segundo es más fácil para calcular, que es el que tenéis aquí, observados al cuadrado partido por esperados,
Eso es para cada celda, ¿eh? Y cuando hayas hecho todas las celdas, restas el O más más, ¿vale? Es decir, el O más más no se resta en cada celda. Si estuviera en cada celda tendría que poner un paréntesis, ¿vale? Si queréis, para que nadie se equivoque, esto, en nuestro ejemplito, G cuadrado es más, menos, y ahora teníamos 37, 13, 17, 53. 37, 13, 17, 53. Esos son los observados, de la tabla. 37 al cuadrado, 13 al cuadrado, 17 al cuadrado, 53 al cuadrado. Y abajo tienen que ir los esperados de cada celda. Los tenéis ahí, los esperados de cada celda, que lo hemos visto, son 22 y medio, 27 y medio. 22 y medio, 27 y medio, y los otros 31 y medio, 38 y medio. 31 y medio, 38 y medio. Y menos el gran total. El gran total eran 120. Esta es la manera rápida de calcular el G cuadrado, ¿vale? Observados al cuadrado partido por esperados menos el O más más, ¿vale? Ese es y da lo mismo, da el 29,1, da el mismo valor que daba. Este es para facilitar el cálculo. Y la otra peculiaridad que tenéis en el grafo, es este ejemplo, que el test G cuadrado, para el caso particular del 2×2, tiene esta expresión, que ahora os voy a poner. Esto es, repito, solo vale para el caso 2×2. Caso 2×2. Caso 2×2. ¿Vale? El G cuadrado, O sub 1, 1. O sub 1, 2. O sub 2, 1. O sub 2, 2. O 1 más. O 2 más. O más 1. O más 2. Y este es el O más más. Esos. ¿Cómo se calcula el G cuadrado? Repito, solo para el caso 2×2, El G cuadrado. ¿Alguien se acuerda de cómo se calculaba un determinante 2×2? Al que llegó ahí. Determinante 2×2 era menos, pues esto, la regla mnemotécnica es entre comillas, la regla mnemotécnica es esto menos esto, es decir, O sub 1, 1 por O sub 2, 2 menos O sub 1, 2 por O sub 2, 1, esto al cuadrado, es decir, es el determinante al cuadrado, multiplicas
por O más y divides por O1 más, O2 más, O más 1, O más 2. El G cuadrado es facilito. Vamos a ver. La fórmula de arriba sirve para todo. 2 por 2, 2 por 3, 3 por 3. Esto es, si tienes un 2 por 2 y lo quieres hacer rapidito, el número se hace O11 por O22 menos O12, O21, el determinante al cuadrado, multiplicas por el gran total y divides por los totales de fila y columna. Eso sería el G cuadrado calculado rápidamente para no fallar. ¿Vale? ¿De acuerdo? El estadístico como el caso particular. No vale. No hay una fórmula tan bonita como esta para el caso 3×3, 4×4, no vale. Es decir, esto solo sirve y está en el grafo, y espero que en el grafo se entienda. Contraste tablas de homogeneidad en tablas 2 por 2. En las otras, ¿vale? Las tablas son el estadístico G cuadrado observados al cuadrado partido por esperados menos O más. En la fórmula que tenéis aquí. Fijaros, ¿qué problemas se resuelven con el test G cuadrado? ¿Vale? Este problema, ¿qué es? ¿Una tabla qué? 4 por 2. Este es un problema 4 por 2. R filas. ¿Cuántas filas tengo? ¿Cuántas row tengo? 4. ¿Cuántas columnas? 2. ¿Vale? Este sería un estadístico G cuadrado. ¿Qué tendría que hacer? Tengo mis observados, calcular mis esperados. ¿Cómo son los esperados? Total de fila, total de columna, partido por el gran total. Esos son mis esperados. ¿Cuántos esperados tendré? 8 celdas igual. Tengo los observados y los esperados, ¿vale? Si utilizo el estadístico G cuadrado, observados al cuadrado partido por esperados y al final menos O más. Ya tengo mi estadístico G cuadrado, ¿vale? En este caso, que es una tabla 4 por 2. Fijaros, ¿qué estudio es este? Se piensa que la presión sanguínea elevada está fuertemente vinculada con la ocurrencia de accidentes vasculares cerebrales. ¿La presión es un riesgo o la enfermedad? En este caso, ¿quién hace el papel de riesgo y quién hace el papel de enfermedad? La presión hace el papel de riesgo y la enfermedad es el accidente cerebral, vascular. ¿Vale? ¿Quién te da la pista de qué estudio se está haciendo? ¿Qué estudio es? ¿Prospectivo, retrospectivo o transversal? ¿Qué es? ¿Qué tipo de estudio es? Dice, los datos proceden de 200 hombres entre 40 y tal, vigilados, prospectivos. Si los vigilas, es el concepto de prospectivo, de cohorte. Los sigo al tipo. Están vigilados durante 5 años. ¿Vale? Este fuma mucho tos, ¿sí o no? Este es ¿qué? Una tabla 2 por 2. Depende del enunciado. Se hacen las dos siguientes preguntas a 100 personas. ¿Eso qué estudio es? Transversal. Ahí lo que se está viendo es si son independientes o no,
las dos variables, fumar y toser, ¿vale? Preguntas a los dos. No he cogido unos que fuman y les pregunto si tosen o no. He preguntado a 100, por tanto este es un estudio transversal. Este sería el ejemplo para hacer el determinante de la 2 por 2 al cuadrado por el gran total dividido por los totales de fila y columna, y tendría el estadístico G cuadrado disparado. Me voy a la tabla, busco su p-valor y tomo decisiones, ¿vale? Aquí tenéis otra tabla 2 por 2, ¿vale? Otra tabla 2 por 2. ¿Y este es qué es? ¿Una tabla qué? 4 por 3. La única diferencia entre un 4 por 3 y un 2 por 2 es el trabajo. Calcular los esperados, los observados, lo que hay es más sumandos, pero todo el proceso es igual, ¿vale? ¿Qué deberíamos saber? ¿Qué deberíamos saber aquí? Es decir, nosotros finalmente hemos estado trabajando dos grafos. De los 4 que os he enviado solo tenéis que estudiar 2, entre comillas, ¿eh? ¿Los 2 cuáles son? Si la variable es cuantitativa, estamos suponiendo normalidad, y ahí tenéis los contrastes que hemos estado haciendo. Problema de una muestra, problema de 2 muestras apareadas o no apareadas, apareadas e independientes, y el problema de la ANOVA, ¿vale? Es decir, si repasamos las cosas que hemos estado haciendo, tenéis este contraste 1, tenéis el TT es apareado 2, este es el 1, este es el 2, el contraste de igualdad de varianzas, este es el tercer contraste que me tengo que saber. Después, si acepto o rechazo, me voy al 4, digo, ¿qué me tengo que saber? Me voy al 4, que es este. Después, si las varianzas son distintas, me voy al 5. Y, finalmente, la otra cosa que hemos hecho ha sido esto, el ANOVA de una vía con el estadístico F de Snedecor, este que es el 6. Este es mi 6. 6 contrastes, diferentes situaciones, suponiendo normalidad, variable cuantitativa, una muestra, varias muestras, apareadas, no apareadas. Estos 6 tipos no lo tenemos que saber. Estas 6. ¿Qué otras cosas más hemos visto en tema de contrastes? En tema de contrastes hemos visto, este es el 7, que era el contraste de una proporción. Hemos visto la comparación de proporciones, este es el 8, y después hemos visto todo lo que es el test G cuadrado, que tiene que ver con todo esto, que sería el 9, que es el contraste. Estos son los 9 contrastes que deberíamos conocer. Los 9 contrastes se resumen en conocer 4 distribuciones: la distribución Z, normal estándar, la distribución T de Student con n grados de libertad, la distribución F de Snedecor con m y n grados de libertad, m en el numerador
n en el denominador y la g cuadrado con n grados de libertad. Esto, para mí, junto con la parte de los intervalos de confianza, esto es la mitad de la asignatura, más o menos. La otra mitad es lo que la descriptiva, la probabilidad, los test de diagnóstico, etc. Pero esta parte, repito, que para mí sí que es interesante que la gente entienda cómo es el procedimiento del contraste. Son 9 situaciones. En muchas de esas situaciones el contraste puede ser bilateral o unilateral a la derecha o unilateral a la izquierda. Si empezamos a multiplicar hay 27. Pero una pregunta, ¿hay veces que se pueden hacer con varias? Hay veces que se puede hacer con varias. El de comparación de proporciones se puede hacer con el g cuadrado y con la z. Hay algunos que se pueden hacer con más de una cosa y otros que solo se pueden hacer con su contraste. Pero para mí es importante saber los datos me dan el estadístico se obtiene suponiendo la hipótesis nula, ese estadístico sigue una distribución en el muestreo y esa distribución hay que buscar en las tablas para saber los puntos críticos y tomar las decisiones. ¿Se ha entendido el procedimiento? ¿Sí? Pues sale.